Bien, vamos a realizar este archivo, esta configuración, que es de CCNA 3. La topología de esta red tiene 4 switches de acceso en la capa de acceso. Sus nombres SW acceso 1, 2, 3 y 4. Tenemos 2 switches en la capa de distribución, SW-D1 y D2, y tenemos el switch core que se llama SW core. ¿Cuál va a ser la actividad? Aquí tenemos el índice de la actividad. Lo primero que vamos a hacer es borrar el archivo VLAN.dat que está dentro de la flash. Vamos a borrar la NVRAM y vamos a reiniciar los equipos. Voy a comenzar por switch core. Enable. Si yo hago un dir flash 2 puntos, aquí tengo un archivo VLAN.dat. Dir flash 2 puntos, veo que está el archivo VLAN.dat. ¿Por qué se generó un archivo VLAN.dat? ¿Por qué se generó? Bueno, porque si miramos show VLAN, tenemos creación de VLAN. Tenemos la 10, 20, 30, 40. Cuando se crea una VLAN, se genera el archivo VLAN.dat y ese es el archivo que quiero borrar. Dir flash, este es el archivo que quiero borrar. En todos los switches voy a borrar ese archivo. Voy a partir por acá. Delay flash 2 puntos, no me separo, VLAN.dat. Confirmamos, enter, y ya borramos. Si hacemos un dir flash, ya no está el archivo VLAN.dat. Por lo tanto, si yo apago el switch, no se van a cargar la configuración de la base de datos de VLAN en el switch. También vamos a borrar ERAC startup config, la configuración que está en la memoria NVRAM. ERAC startup config. Confirmamos. Una vez que borramos el archivo VLAN.dat y el archivo startup config, realizamos un reload y confirmamos el reinicio del switch. Ese procedimiento lo debe hacer en cada uno de los switches que tenemos en esta topología. Voy a ir al SW1, enable, delay, flash, 2 puntos, VLAN.dat. Confirmamos. Luego, ERAC startup config, estoy borrando la memoria NVRAM, el archivo de configuración de inicio, para que cuando comience el switch, después del buteo, no cargue configuraciones preestablecidas. Y luego reload. Vamos con switch SW2, enable, delay, flash 2 puntos, VLAN.dat, que es la base de datos de VLAN. ERAC startup config, reload. Vamos con los switches de acceso. Enable, delay, flash 2 puntos, VLAN.dat. Aceptar. ERAC startup config. Confirmamos, reload.
Vamos con el siguiente switch. Enable, configurete, perdón, exit, delay, flash 2 puntos, VLAN.dat, enter, érase startup config, reload. Seguimos con el siguiente switch. Enable, delay, flash 2 puntos, VLAN.dat, érase startup config, enter, reload. Último switch. Enable, delay, flash 2 puntos, VLAN.dat, enter, érase startup config, enter, reload. Una vez que borramos el archivo VLAN.dat de la flash y borramos la NVRAM y reiniciamos, esta topología quedó con una sola VLAN, que es la VLAN 1. Por lo tanto, la instancia de Spanning Tree es solamente para la VLAN 1. Si yo mirara en el switch core, enable, show Spanning Tree, tendría la instancia de Spanning Tree para la VLAN 1 y me daría cuenta que el root de la VLAN 1 es este switch SW Core. ¿Por qué? Bueno, porque todos los switches para la VLAN 1 tienen la misma prioridad, 32.768 más el ID de la VLAN, que es la VLAN 1, daría que todos tienen 32.769. Por lo tanto, los switches para hacer root a través de las BPDU van a competir por las MAC. Si miráramos las MAC, entonces switch core tendría una MAC menor, declarándose entonces como el root. Y los demás switch, si hacemos un enable show spanning tree, ya tendrían como root al switch core. Entonces todos los switch declararían a switch core como root. Fíjate que el rol de las puertas y los estados para la VLAN 1 sería el siguiente. Desde SWD1 hacia core, esta puerta quedaría como root port, la F5. Por lo tanto, en switch core la F5 quedaría como designator port. En el switch SW2 quedaría la puerta 6 como root port, porque de todas las puertas de este switch es la que tiene menor costo hacia el raíz, le cuesta 19. A los switches de acceso, las root port, ¿cuál de estas dos puertas sería? Según esto, la F01 quedaría como root port porque esa puerta está conectada al switch SW1 y SW1, voy a mirar su MAC, tiene la siguiente MAC. Voy a copiarla y la voy a colocar aquí al lado. En SW2 voy a mirar la MAC, ¿cierto? También la puedo copiar de aquí arriba. Cuando inicia puedo copiar esa MAC, copy, y ahí tenemos la MAC del SW2. Bueno, entonces la puerta 1 está conectada al switch que tiene una MAC menor
que SWD2 000004. Entonces en el tercer carácter esto es 0 y esto es 4, siendo SWD1, como ambos tienen la misma prioridad, el que tiene el Bridge ID menor es el switch SW1. Por lo tanto, esa puerta que va conectado a ese switch sería la root port, porque ambas puertas llegar al root les cuesta lo mismo. 19 más 19, 38. 19 más 19, 38. Pero como esta puerta está conectada a un switch que tiene un Bridge ID menor que ese queda como root port y la otra queda alternativo. Lo mismo en el switch acceso 2, root port la puerta 2, alternativo la puerta 3. En el switch 3, root port la F03, alternativo la F04. En el switch 4, root port la F05, alternativo la F06 debe ser. 0, ¿cuál es esa puerta? 05 y la otra es la 04. Entonces aquellas puertas que vayan a este switch con una prioridad menor van a quedar como designator port. Entonces tenemos una sola instancia de spanning tree. Voy a mirar en los switches de abajo, los de acceso, show spanning tree VLAN 1, que es la única VLAN que tenemos, y aquí tenemos ya el estado y los roles. La F01 es la root, la F02 es altern, la puerta 10 y 15 están como designator port porque en esa puerta están conectados los dos hosts. Y además tienen las prioridades que aparecen aquí, y lo otro es el tipo de enlace point to point, ¿cierto? Si tuviéramos conectado en una puerta un hub, por ejemplo, aparecería ahí como shared o compartido, pero aquí es un dispositivo final, un host, por lo tanto aparece como tipo de enlace point to point. Lo que vamos a hacer ahora es crear instancias de spanning tree para 4 VLAN. Por lo tanto debemos crear VLAN en toda esta red. ¿Qué VLAN vamos a crear? La VLAN 10, 20, 30 y 40. No vamos a usar BTP, por tanto vamos a crear las VLAN en cada switch. Como esa configuración es repetitiva, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí VLAN 10 name y con mayúscula alumnos. VLAN 20 name docentes. VLAN 30 name administrativo. Y la VLAN 40 name informática. Voy a tomar las configuraciones, control C, y la voy a pegar en cada switch. Configure terminal y pegamos. Si hacemos un do show VLAN, ya tenemos creada para este switch las 4 VLAN más la VLAN por default. No tenemos ninguna puerta asignada a la VLAN. Esta configuración la vamos a repetir en cada switch. Configure terminal. Si hago un doodle flash,
ya nos podemos dar cuenta que creó la base de datos de VLAN y la guarda en el directorio flash. Seguimos configurando los demás switch. Configure terminal, pegamos, enable, configure terminal, pegamos, enable, conf T, y el último switch, enable, conf T y pegamos. Veamos ahora en nuestro switch cómo queda Spanning Tree, ¿cierto? Voy a ir al switch Core y voy a mirar Show Spanning Tree y solamente tengo una instancia de Spanning Tree aún. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Mientras no levantemos las puertas trunk en cada switch, fíjate que las puertas trunk son entre switch. Mientras no levantemos esas puertas trunk no vamos a poder visualizar las instancias de Spanning Tree. Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar las puertas trunk. Voy a ir al switch 1. En este switch voy a ir a la configuración global y voy a decir Interface Range de la F0/1-6. Voy a colocar aquí el comando switch port trunk encapsulation DOT1Q, distinto a lo que hacíamos con el switch de capa 2, que directamente colocábamos switch por mode trunk. Aquí tenemos que decirle el tipo de encapsulamiento que vamos a ocupar. Este es en el switch de capa 3. Entonces le decimos el tipo de encapsulamiento. Ahora podemos decirle switch por mode trunk. Vamos a SWD1 y lo mismo. Decimos Interface Range F01-6, las 6 primeras van a ser para trunk. Switch port trunk encapsulation DOT1Q. El 802.1Q es el tipo de trunk que vamos a elegir en este switch. En los switches de capa 2, los 2960, cuando colocamos switch por mode trunk, habilita DOT1Q de inmediato. Y switch por trunk, switch por mode trunk. El primero, el switch por trunk encapsulation, es para habilitar ese tipo de encapsulación, y luego el switch por mode trunk es para decirle que la puerta, forcemos a la puerta a modo trunk. Vamos al otro switch, Interface Range de la F0/1-6, switch por trunk encapsulation de DOT1Q, switch por mode trunk. Vamos a los switches de acceso, Interface Range F0/1-6, y aquí es directo switch por mode trunk. Exit Interface Range F0/1-6, switch por mode trunk.
como no le dijimos a las puertas TRAN cuál es la VLAN nativa, por defecto nos va a dejar la VLAN 1 como VLAN nativa. Entonces, /1-6, me falta el range. Switch por mode TRAN. Interface range F0/1-6, switch por mode TRAN. Si ejecutamos el comando en cualquier switch, por ejemplo en el core, voy a colocar ahora control Z para irme al modo privilegiado, show interface TRAN. Aquí ya me dice que de las 6 puertas que habilitamos como TRAN, solamente las 5 y las 6 están TRAN porque las otras no están conectadas. Por lo tanto, las 5 y las 6 está TRAN. Y que está usando la encapsulación 802.1Q, está tranquil. La VLAN 1 es la nativa. Y por estas puertas están pasando las VLAN 1, 10, 20, 30 y 40. ¿Ya? Entonces ya tenemos cuáles son las puertas TRAN. Si hago un show VLAN, tenemos en este switch las 4 VLAN, no tenemos puerta asignada a la VLAN. Las puertas 5 y 6 no están aquí, están TRAN. Bien, entonces miremos Spanning Tree. Miremos Spanning Tree. El comando es show spanning tree, ¿cierto? Y tengo varios sabores. Si yo hago un show spanning tree summary, aquí tengo los estados de las puertas en spanning tree, la cantidad de VLAN, cuántas puertas están forwarding y cuántas puertas, ¿verdad?, están activas para STP. Si yo hago un show spanning tree, aquí me aparece cada instancia de spanning tree para la VLAN 1, para la VLAN 10, para la VLAN 20, para la VLAN 30, para la VLAN 40. Fíjate que el switch core en todas las VLAN o para todas las instancias de spanning tree de cada VLAN, él se declara como root. Root para la 1, root para la 10, root para la 20, root para la 30, root para la 40. Bueno, eso es porque en la VLAN 10, por ejemplo, en la VLAN 10, este switch tiene como prioridad 32.768 más el ID de la VLAN, y lo mismo tendría todos los switches, pero este switch tiene la MAC más baja, la MAC más baja, 001, 001, este queda fuera. Los demás, lo más seguro que queden fuera. Este tiene 96, 96, 1, 8. Por lo tanto, este tiene la MAC menor. Entonces, este switch sigue siendo root para todas las VLAN. Para todas las VLAN. Si hiciéramos el cálculo de costo de las puertas, quedaría igual como lo hicimos cuando teníamos la VLAN 1. Todos los cálculos hacia el raíz. Este sería el root, ¿cierto?, para la VLAN 10, 20, 30, 40 y también para la VLAN 1. Ahora, lo que yo quiero hacer es que el switch 1 sea el root para la VLAN 10 y 20 y el switch 2 sea el root para la 30 y 40. Entonces, en ese switch SW1
para la root para la 1020 y este switch root para la 30 y 40. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, una forma es cambiando las prioridades para la VLAN 10 y 20. No se olviden que la prioridad va entre el 0 y el 61.440. Entre más baja la prioridad, menor es el bridge ID. Por lo tanto, modificando prioridades, se podría dejar un switch como root. Bueno, no vamos a usar cambiando prioridades, sino que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar este switch, mire el comando exit, vamos a decirle spanning tree para la VLAN 10 y 20. Este switch va a ser el root primario. Spanning tree para VLAN 10 y 20 puse 1, 10 y 20 va a ser el primario. Para la VLAN 30 y 40, este va a ser 30,40, este va a ser el root secundario. Root primario y root secundario. Si yo miro do show spanning tree, y miro en la VLAN 10 qué prioridad le pone a un switch que es root para una VLAN específica. Si es para la VLAN 10, ¿cierto? Es 24.576, ¿sí? En la parte de prioridad, y en la parte de la VLAN que es 10, por eso daría 86. Entonces voy a escribir aquí, cuando un switch quede como root primario para alguna VLAN, su prioridad va a quedar en 24.576 y más el ID de la VLAN. Cuando se deja un switch como root secundario, la prioridad, ¿cuánto sería? Voy a ir acá. Por ejemplo, en la VLAN 30 tenemos a este switch como secundario. VLAN 30 dice 28.702. Si le resto el 30, sería 28.672. 28.672 más el ID de la VLAN. Más el ID de la VLAN. En el primario se sumaría lo que es 16.384 más 8.192. Eso es para el primario. En el otro sería 16.384 más 8.192 más 4.096. Recuerda que viene por defecto en 32.768, pero si le ponemos root primario nos daría 24.576. Si le ponemos root secundario nos daría 28.672. Switch SW1
va a quedar como root para la VLAN 10 y 20. Switch SW2 va a quedar como root para la 30 y 40. Voy a dar switch SW2 exit. Aquí colocamos spanning tree para la VLAN 30 y 40. Este switch va a ser root primario. Y para la VLAN 10 y 20, este va a ser root secundario. Entonces todos los cálculos hacia el root de la VLAN 10 y 20 es hacia este switch. Y todos los cálculos hacia la VLAN 30 y 40 son a este switch. Fíjate que el estado de las puertas ya cambió. Por ejemplo, ya sé que este switch SW1 es el root para la VLAN 10. Si yo mirara en este switch Show Spanning Tree y mirara la VLAN 10, mira el estado de las puertas. La puerta 1 quedaría como root para la VLAN 10, quedaría como root, y la puerta 2 quedaría como designator port. Esta puerta en la VLAN 10 quedaría como root, ¿cierto? Como root port para la VLAN 10, y quedaría como la otra puerta como designator port. Eso es para la VLAN 10. Pero para la VLAN, por ejemplo, 30, VLAN 30, la puerta root port sería la 2, esta de acá. La que es designator port para la 10 sería root port para la 30 y para la 40, y la otra quedaría como designator port. Entonces, si te fijas, los estados de las puertas cambiaron dependiendo de las instancias de spanning tree de cada VLAN. Están root para una VLAN o designator port para otra VLAN. Esta puerta para la VLAN 10 está root port, pero para la VLAN 30 está designator port. Y así, si mirara todas las puertas, tendrían un estado dependiendo de la instancia de spanning tree de la VLAN correspondiente. Bien, nos corresponde ahora, según nuestra agenda, crear las switch VLAN interface en el switch core, y las SBI que yo tengo acá van a ser los gateway de los hosts que están allá abajo, que son hosts pertenecientes a cada VLAN. Anteriormente habíamos aprendido que podíamos colocar un router, un dispositivo de capa 3 que podía enrutar entre VLAN, ¿cierto? Y ese router podía tener una puerta. Si tenía 4 VLAN, tendría que tener 4 puertas de router. 4 puertas de router. Y eso encarecería un router. Lo que hacíamos era que en una puerta de router creábamos subinterfaces, y cada subinterfaz iba a tener un IP del rango de la VLAN. Teníamos que hacer trunk en esas puertas y conectarlas al switch. Entonces el router iba a enrutar entre las VLAN, un dispositivo de capa 3. Ahora nosotros vamos a ocupar un dispositivo que es un switch de capa 3 que tiene módulos de enrutamiento, o sea, puede enrutar entre VLAN. Es un switch que tiene un módulo de enrutamiento. Por lo tanto, los gateway van a estar en este switch. Las IP no se colocan en una interfaz
física, sino que en las Switch Virtual Interface. Son interfaces virtuales que vamos a levantar para cada VLAN. Entonces, cuando un nodo de la VLAN 10, por ejemplo, quiera conectarse con uno de la VLAN 30, va a llegar al gateway y luego se va a este host. ¿Cómo sería eso? Vamos al switch core, configure terminal, interface, VLAN 10. Ahí ya tengo la SBI de la VLAN 10. IP address 172.16.10.1 con máscara 24. Esa es la IP, la primera IP. Podríamos haberle colocado cualquiera entre la 1 y la 254, ¿cierto? Pero por orden administrativo podemos colocar la última o la primera. Vamos a colocar la primera como IP de gateway. Luego repito el comando y digo interface VLAN 20. Repito el comando donde está la IP y en vez de 10.1 coloco 21. Creo la SBI de la VLAN 30. Es interface VLAN 30 y luego le pongo la IP. Vamos con la 40. No te olvides que estamos creando los gateways de cada VLAN y lo estamos haciendo en un switch de capa 3, creando las SBI, Switch Virtual Interface, y colocándole la primera IP de cada dominio de broadcast, de cada rango IP. Si yo miro las configuraciones, do show running, aquí me aparece que tengo las 4 SBI, una para cada VLAN, una para cada VLAN. Eso lo hicimos en el switch core. Bueno, una vez que ya tenemos las puertas gateway, vamos a declarar las puertas de acceso, donde los switches de acceso vamos a tener conectados dispositivos finales. El PC0 está conectado a la puerta 10 del switch SWA1. Por lo tanto, esa puerta va a ser una puerta del tipo Access. Entonces vamos a esa puerta, configure terminal, interface F0/10. Y aquí colocamos switch port mode access y le decimos con switch port access VLAN y le decimos a la VLAN que pertenece esta puerta. También lo que vamos a hacer en esta puerta es colocarle el por faz. Fíjate, si yo quitara el cable, y volviera a conectar el cable directo entre la tarjeta de red, ¿cierto?, y la puerta 10, en esta puerta también pasaría por los estados de spanning tree. Esa puerta 10, ¿cierto?, do show spanning tree. Fíjate, la puerta 10 está pasando por los estados listening, learning, hasta que llegue a un estado forwarding. Entonces dijimos que para que la puerta pasara de inmediato a estado forwarding, en la puerta íbamos a declarar el comando spanning tree por fast. Spanning tree por fast quiere decir que si ahora yo desconecto el cable y vuelvo a conectar el cable, esa puerta debería pasar de inmediato a estado forwarding.
sin pasar por los estados listening y learning de inmediato. Lo otro es que en esa puerta tenemos que colocarle un comando que me permita, fíjate lo que hago, ¿qué pasaría si yo en esta puerta que es la más cercana al usuario, maliciosamente yo desconectara el PC y conectara un switch con una prioridad menor para las VLAN 10, 20, 30 y 40? Si él tuviera una prioridad menor, le mandaría una BPDU, ¿cierto?, a ese switch, anunciándose como root, por ejemplo, para todas las VLAN. Cambiaría entonces el cálculo de los costos hacia los root, sino que se harían hacia el switch que llegó. Entonces, como seguridad, en la puerta de acceso voy a ejecutar un comando que evite que se conecte un switch y que envíe BPDU. Entonces, para eso voy a ir al switch y en la puerta 10 voy a colocar Spanning Tree BPDU WAR Enable. Ahí quedó protegida la puerta en caso que un switch le envíe BPDU. Fíjate, voy a conectar un switch a la puerta 10 de 10 a 10, por ejemplo, y cuando el switch 1 le mande una BPDU, esta puerta se va a quedar en estado Error Disable. Ahí la apagó. Si yo miro la puerta, ¿cierto? Aquí dijo que la puerta va a quedar en Error Disable, está bloqueando la puerta, está deshabilitando el puerto, ¿sí? Y colocando la puerta en estado Error Disable. Si yo miro do show interface F0/10, esta puerta está en Error Disable, está down. Entonces, por seguridad, esa puerta se bloquea en caso que le conecten un switch que envíe BPDU. Entonces, a través del BPDU WAR Enable evitamos eso. Si yo sacara ese switch y volviera a conectar mi PC en la puerta 10, esa puerta aún no levanta porque está en Error Disable. Lo que tendría que hacer en esta puerta es, fíjate, si yo le aplico un no shutdown, la puerta do show interface F0/10 aún permanece en Error Disable. Entonces el procedimiento es que tengo que aplicar un shutdown en la puerta y luego un no shutdown en la puerta para que ahora, voy a mirar, quede en estado up, conecte. Y ahora sí, esa puerta quedó operativa. Voy a hacer lo mismo en la puerta 15, donde está conectado el PC de la VLAN 30. Voy a ir a la tarjeta 15, exit, interface F0/15, switch por mode, access, va a un dispositivo final, switch por access, VLAN 30, spanning tree por fast, spanning tree BPDU WAR enable. Voy a mirar las configuraciones do show running. Entonces voy a ir a la puerta 10 y 15 y tiene esas configuraciones. Entonces ya configuramos esas dos puertas dependiendo de la VLAN.
Ahora, si PC 0, que pertenece a la VLAN 10, tiene un IP que es de la VLAN 10, tiene la 10.2 como gateway la 10.1. Voy a hacer un pin al gateway, pin a la 172.16.10.1 y ya tengo conectividad con el gateway. Si el PC de la VLAN 30 quiere hacer un pin al gateway de la VLAN 30, 172.16.31, tiene conectividad hacia su gateway. Si hiciéramos un pin entre hosts de distintas VLAN, por ejemplo, aquí voy a hacer un pin a la 30.2, tendría conectividad entre hosts de distintas VLAN, voy a colocarme en Simulation y voy a hacer un pin nuevamente a la 32 y veamos por dónde se va ese paquete ICMP. Llega al switch 1, ¿cierto? Es de la VLAN 10. Ese host se va al switch root de la VLAN 10 hacia el gateway. El gateway enruta por la SBI 30. Como el root de la VLAN 30 es el switch 2, lo envía a SW2 y SW2 lo envía a SWA1 y llega el pin al PC1. Cuando conteste, nuevamente el PC1 tiene que ocupar su gateway porque va el pin dirigido a una red distinta a su segmento. Por lo tanto, si responde, se va a ir hacia el root de la VLAN 30, llega a la SBI 30, su gateway, se enruta a la SBI 10, va hacia el root de la VLAN 10 y luego llega hasta el switch SWA1. Y ese fue el camino entonces. Entonces los enlaces están siendo ocupados dependiendo de la VLAN a la que pertenece el host. Ahora, este switch es el que está realizando el enrutamiento. Si yo voy a este switch y digo lo siguiente, control Z, show IP route, este switch ya tiene directamente conectadas las 4 redes, la 10, 20, 30, una por cada VLAN. Por lo tanto, él puede enrutar. Este es un switch de capa 3. Ahora, este switch, si no tuviera este comando, show running, ese comando, el IP routing, no podría enrutar. Le voy a sacar ese comando. Configure terminal, no IP routing. Deshabilité el enrutamiento de este switch de capa 3. Si hago un do show IP route, fíjate que no arma su tabla de enrutamiento. Por tanto, si yo quisiera hacer un pin desde el PC de la VLAN 10 a la 32, no enrutaría, ¿cierto? Llegaría al gateway, pero el switch de core no sabría dónde está la red 30, pues no sabe enrutar, por lo tanto, tiempo de espera agotado. Solamente si habilito el comando IP routing, ahora sí puede crear tabla de ruta y ahora sí puede enrutar entre VLAN. Voy a ejecutar y ahí está enrutando.
Entonces, ¿qué hicimos en este laboratorio? Teníamos una configuración inicial, borramos el archivo .dat, borramos la NVRAM, reiniciamos los equipos, miramos la instancia de Spanning Tree para la VLAN 1, luego creamos la VLAN 10, 20 y 30 en todos los switches, se levantaron las puertas TRAN, creamos las puertas SBI en el switch core que iban a ser gateway de cada VLAN y le pusimos un IP dependiendo de la red de cada VLAN. También declaramos en los switches de acceso las puertas de acceso y a la VLAN que correspondían. Aplicamos las puertas como por fast, aplicamos en las puertas BPDU enable y nos falta declarar en las puertas de los switch que son TRAN el comando warroot. Eso es para que por esas puertas, si se conecta por las puertas de TRAN, se conecta un switch que trae una prioridad distinta a la ya establecida para el root, esa puerta quede inconsistente. Por ejemplo, si yo fuera aquí a el switch core, voy a ir a configure terminal, ya estoy en configure terminal, interface F0/1-6, que son las puertas TRAN, me falta range, y le digo Spanning Tree guard root, Fíjate, ¿qué pasaría si en esa puerta que tiene el comando guard root, ¿cierto? La puerta 5, voy a sacar la puerta 5 y voy a conectar acá un switch a esa puerta. Mira qué pasó con esa puerta. Esa puerta, ¿verdad?, fue movida a un estado inconsistente. Estado inconsistente. Y ahora nuevamente la va a levantar. ¿Por qué? Porque ese switch, lo más seguro que tenga una MAC. Veamos, enable, ¿cuál es la MAC de este switch? Fíjate, la MAC es mayor que este, por lo tanto, pero si yo a este le cambiara la prioridad, supongamos, configure terminal y dijera Spanning Tree VLAN 10, 20, 30, 40 priority, ¿está bien? Spanning Tree VLAN 1, a ver si puedo colocar 10 priority, sí, ese es el comando, es coma 20, coma 30, coma 40 priority 0, ¿cierto? Tiene una prioridad menor, enter. Este switch lo voy a conectar de nuevo. A la puerta 5. Le va a mandar una BPDU con una prioridad para todas las VLAN menor.
Entonces esa puerta que tenía el comando guardroot, como estaban intentando mandarle una BPDU con una prioridad menor, esa puerta, voy a mirar la puerta 5, do show interface F0/5, ya, levantó. En este switch la puerta no levanta porque este switch, ¿verdad?, que creamos las 4 VLAN y cambiamos la prioridad a 0 para todas las VLAN, se quiere hacer pasar por el root. Como a esa puerta le pusimos guardroot, lo que hace esa puerta es quedar en estado inconsistente. La puerta del switch core, ¿dónde quedó ese mensaje? Vamos a ver. Fíjate que la puerta, si yo hago un do show spanning tree, no sale de listening. Hago nuevamente do show spanning tree y esa puerta 5 no sale de listening, ¿cierto? Porque quedó en estado inconsistente. Entonces, a menos que desconecte, no queda en error disable, sino que en estado inconsistente, a menos que nuevamente conecte la puerta ahí. Vamos a ver qué pasa ahora. Do show spanning tree, todavía está en listening. Learning, ahora está cambiando, por ejemplo ahí, ahora ya está en learning. Está pasando por learning. Y ahora ya la puerta levantó. Entonces si hago un pin entre 10 y 30, ahí tenemos pin. Entonces ya está llegando ese paquete ICMP hacia el switch core. Entonces pusimos las puertas que son tran, las declaramos como guardroot. Eso es para que si se llega a conectar, ya sea por equivocación o maliciosamente, un switch con prioridad menor al root, ¿verdad?, en donde él ya identificó quién es el root, para que haga ese cambio, evitar que haga ese cambio en esa puerta tran o cualquier puerta tran. Si se conecta ese switch con prioridad menor para las VLAN, va a dejar en estado inconsistente. Una vez que desconecto la puerta y vuelvo a conectar ese switch, ya la puerta queda en estado forwarding. ¿Qué le va a quedar de tarea a usted? Ese PC2 va a pertenecer a la VLAN 20, el PC3 a la 40, el 4 a la 10, el 5 a la 30, el 6 a la 20, el 7 a la 40. Va a conectarlo, ¿cierto?, a alguna puerta que no sea tran
las va a declarar como modo acceso, le va a decir a qué VLAN pertenece, va a declarar el portfaz, el BPDU-WAR y le va a poner un IP del rango de la VLAN que corresponde. Eso para todos los hosts. En todas las puertas TRAN que nos quedaron en los demás switch, usted va a colocar el comando guardroot con D, BPDU WAR. ¿Sí? Eso va a quedar de tarea para que usted termine este laboratorio.